La humilde faccinera cambió la vida del millonario en 5 minutos. Niñeras no lo lograron en meses. Era un frío día de invierno en la metrópoli. Las nubes grises cubrían el cielo y la lluvia caía suavemente, creando un ambiente melancólico. Isabel, una modesta faccinera, entró por la enorme puerta de la lujosa mansión de Alejandro. Cada día era una mezcla de rutina y un reflejo de sus propias batallas internas. Sentía el peso de su pasado. La pérdida de su hija había dejado una herida abierta en su corazón, una sombra que no se desvanecería. Mientras comenzaba a limpiar el vestíbulo, su mirada se topó con los relucientes candelabros de cristal. La ostentación de la casa era asombrosa, pero en ese lujo notaba un vacío. No había risas, no había vida, solo él. Eco de sus pasos resonando en el frío mármol. Isabel se sentía pequeña en aquel lugar descomunal, pero había algo sobre Alejandro que le intrigaba. Aquel hombre, a pesar de su éxito, parecía atrapado en un laberinto de soledad y miedo. Durante meses, niñeras y asistentes habían tratado de acercarse a él. Nadie parecía lograr lo que Isabel había hecho en un instante. Apenas cruzaron sus miradas, y algo en ese cruce silencioso removió los cimientos de su existencia. Era un momento tan fugaz que podía haber pasado desapercibido, pero para ambos significó un destello de esperanza. La conexión fue instantánea, como si cada uno pudiera ver a través de las barreras del otro, sintiendo el dolor y la lucha compartida. Isabel, con su corazón aún latiendo rápidamente, pensó en su secreto, aquel motivo que la llevaba a la mansión cada día. No sabía si algún día tendría el valor de compartirlo con él. Era un secreto oscuro que le reconocía. Ella no solo era una limpiadora, había estado en el mismo lugar que él, luchando por sobrevivir, sintiendo el frío del rechazo y la soledad. El momento terminó abruptamente cuando el sonido del teléfono rompió el aire. Alejandro tomó la llamada con una expresión que le heló la sangre a Isabel. La voz al otro lado era de un poderoso rival, alguien que había estado acechándolo, a un paso de destruirlo. Ella sintió que la atmósfera se volvía densa, como si ese frío invierno entrara de lleno en la mansión. Las sombras oscilaban en las paredes, y una sensación de urgencia se apoderó de ella. ¿Qué secretos los unían en esa frágil conexión? Isabel no podía evitar sentirse atrapada. Mientras preparaba su trapeador, pensaba en lo que ella podría perder. Las luces de la mansión, aunque brillantes, la envolvían en una inseguridad palpante. Isabel sabía que algo estaba cambiando en ella. Una chispa de esperanza había encendido su lucha interna. Y mientras Alejandro enfrentaba fuerzas oscuras que amenazaban con arruinarlo, ella se preguntaba si juntos podrían sobrepasar sus propios demonios. Las noticias inquietantes que la rodeaban eran atemorizantes. ¿Podrían ellos encontrar el camino hacia la luz en medio de tanta opacidad? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El sonido del teléfono retumbó en la mansión, pero ahora algo había cambiado. La mirada de Isabel se había nublado con una mezcla de nervios y tensión. Estaba a punto de descubrir algo que rompía el delicado hilo de conexión entre ellos. Alejandro terminó de hablar, su rostro palideció. No puede ser, murmuró mientras se giraba hacia Isabel, su voz apenas un susurro. El miedo en sus ojos atravesó a Isabel, como un dardo. La atmósfera estaba cargada de inseguridad, como si la lluvia del exterior hubiera hecho su camino dentro de aquellas paredes suntuosas. Alejandro, ¿qué pasa?, preguntó Isabel, casi sin aliento. No es solo un rival, es mi hermano. Se detuvo temblando. No sé cómo lo supo, pero me está acosando. Está fuera de control. Quiere cobrar una venganza. Isabel sintió que el mundo se tambaleaba. Su mente retrocedió en un instante a aquella escuela donde su hija había jugado, la misma que su hermano había intentado destruir. Un nudo se formó en su garganta. La conexión,
La razón por la que se sentían atrapados de repente se hacía real, y el secreto que ella había guardado durante tanto tiempo se encontraba al borde de sus labios. ¿Qué quieres decir con venganza?, se atrevió a preguntar, su voz temblando. Él me culpa por lo que ocurrió en el pasado, murmuró Alejandro, abrumado. Isabel podía ver el sudor en su frente, el temblor de su mano mientras se aferraba al teléfono. Quizás sepa cosas que no debería. La revelación retumbó en el aire. Alejandro fue víctima de su propia sangre, pero la conexión de Isabel con él iba más allá de lo que ella podía entender. En ese mismo instante, algo dentro de ella se encendió. Un recuerdo, un rostro. Su hija yacía atrapada en enredos que nunca había imaginado. De repente todo encajaba. Pero debía ser cautelosa. Las sombras en la mansión parecían crecer. Isabel pasó de ser una limpiadora a alguien que tenía una historia que podía cambiarlo todo. Alejandro, yo sé. Más de lo que crees, logró articular, sintiendo el peso de las revelaciones por venir. Tu hermano, él estuvo involucrado en el accidente que... El silencio contuvo la respiración del mundo. Alejandro se quedó mudo, los ojos inmóviles en su dirección. Isabel podía sentir su corazón latiendo con fuerza, el frío de la realidad envolviéndolos. ¿Qué estás diciendo? El eco de su pregunta colisionó con el estruendo de un trueno fuera de la casa. Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Finalmente dejaría al descubierto el secreto que había llevado durante años, pero la verdad podría destruir a Alejandro. La agonía de su confesión se había hecho tan pesada que casi era palpable. Él no solo es tu hermano, también era el hombre que había estado buscando a tu hija. El aire se volvió denso. Un grito ahogado quedó atrapado en la garganta de Isabel, el terror de enfrentarse a lo que había almacenado. Alejandro la miraba como si pudiera leer su alma, buscando la razón que lo ató a ella en silencio. Nadie había cruzado sus ojos como lo había hecho ella, y ahora esa conexión peligrosa amenazaba con desgarrarles. Con un estallido, la puerta principal se abrió de golpe y una figura oscura entró en la mansión, desmoronando el ya roto sentido de seguridad. Alejandro, ¿dónde estás? Una voz grave resonó, fuerte, exigente. Isabel retrocedió, sin saber si debía esconderse o enfrentarse a lo que estaba por desatarse. Tenía un secreto desgastado y la vida de 2 hombres en sus manos. Todo había cambiado en un instante, y ahora la vida de ambos pendía de un hilo. ¿Podrían ellos sobrevivir a la verdad que surgía del pasado? Mientras observaba la sombra acercarse, supo que el momento de decidir había llegado. La puerta se abrió de golpe y la figura oscura entró a la mansión como un huracán. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más frío. La voz grave resonó en los pasillos, llenándolos de tensión. Alejandro, ¿dónde estás? La voz retumbó como un trueno, y la imagen de un hombre corpulento salió de las sombras. Su cara estaba marcada por la rabia, y sus ojos oscuros destilaban furia. Isabel retrocedió, sintiendo que el corazón le golpeaba en el pecho. ¿Era este el hermano del que Alejandro había hablado? Necesitaba esconderse, pero no había lugar. No, podía ser descubierta. La verdad que había guardado tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz. Alejandro se quedó paralizado. «Javier». Su voz era un susurro, mezcla de miedo y sorpresa. «No deberías estar aquí». «Por supuesto que debería», respondió Javier, avanzando con pasos seguros. «Te he estado buscando. Tienes algo que me pertenece». La atmósfera se tornó aún más espesa. Isabel podía sentir que el peligro estaba en el aire. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué era lo que Javier quería? ¿Qué estaba escondiendo Alejandro? «Alessandro, sal de aquí», gritó Isabel, sintiendo que la adrenalina la empujaba a actuar. Pero él la ignoró, con la mirada fija en su hermano, que se acercaba más y más. «¿Te crees tan inteligente? Todo este tiempo has estado jugando a los ricos, ¿verdad?». A medida que Javier hablaba, su voz se tornaba más amenazante. «Eres un traidor, te dejé claro que no te acercaras a la familia». Isabel sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué había sucedido en su pasado? Las palabras de Javier sonaban a chispas que encendían la ira. Se preguntó si estaba a punto de descubrir algo devastador. «Yo no he hecho nada», respondió Alejandro. Su tono se tornaba más desesperado. Miraba a Isabel, buscando su apoyo. Pero ella estaba paralizada.
aturdida por la intensidad del momento. De repente, Javier se detuvo. ¿Y es por esta mujer que estás dispuesto a perderlo todo? ¿Es ella la razón de tus decisiones locas? Isabel sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Alejandro se movía con sus emociones, atrapado entre la defensa de su hermano y el deseo de proteger a Isabel. La tensión era palpable. El pasado no se puede cambiar, pero puedo asegurarme de que no arruines mi vida. Continuó Javier. Su voz se volvió más baja, más peligrosa. Las luces de la mansión parecían apagarse con cada palabra, como si la casa misma temiera la verdad que estaba por venir. Isabel respiró hondo. Era el momento. La revelación que había pospuesto durante tanto tiempo escupía veneno en su mente. No, balbuceó, pero el peso de los secretos era demasiado. Javier, yo sé lo que pasó. Javier giró su mirada hacia ella, como si la hubiera notado por primera vez. ¿Sabes? ¿Qué sabes? La arrogancia se desvaneció por un instante, dejando solo curiosidad e interés. Tu hermano no es quien crees. La voz se le quebraba, pero había una necesidad de seguir. Tu hermano, él estaba involucrado en el accidente que... Un ruido fuerte interrumpió la conversación. Un estallido resonó en la entrada. La puerta se empujó hacia atrás, y un grupo de hombres armados irrumpió en la mansión. Isabel sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Quiénes eran? La sala se llenó de caos. Nadie se mueva, gritó uno de ellos, y los gritos de sorpresa llenaron el aire. Isabel miró a Alejandro. Su cara traía un miedo que hacía tiempo que no veía. Esto no es lo que parece, intentó decir él, pero las palabras quedaron atrapadas frente a la amenaza inminente. Javier se giró hacia su hermano, y por un segundo, la rivalidad se desvaneció, convertida en una unión forzada por la inminente tragedia. Isabel solo podía pensar en cómo se había tornado su vida en un laberinto de secretos. La verdad, que había parecido tan cercana, se desvanecía como humo. Era un juego mortal y ahora ella era parte de una partida que no podía controlar. Las miradas de los hombres armados se posaron en ella, y el mundo se volvió borroso. ¿Y ahora qué hacemos? Isabel se preguntó, sintiendo el terror consumirla. Su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre. Y nuevamente, la sombra de la verdad amenazaba con devorarlos a todos. ¿Serían ellos cuatro los perdedores de una historia que ya estaba escrita? La pregunta flotó en el aire, como un eco de todo lo que estaba en juego. La sala se llenó de caos. Isabel sentía una presión en el pecho, como si el aire escaseara. La figura armada delante de ellos les cortaba la respiración. «¡Nadie se mueva!», gritó el hombre. Su voz era un rugido que resonó en cada rincón de la mansión. Isabel miró a Alejandro. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. ¿Qué estaba pasando? La tensión aumentaba como un globo a punto de estallar. «Javier, por favor», murmuró Alejandro, su voz casi un susurro. El hermano avanzaba con una seguridad alarmante, y el espacio entre ellos se hacía cada vez más pequeño. «Tienes que escucharme». Isabel se sentía atrapada, como una marioneta sin hilos. Oía los latidos de su corazón retumbar en sus oídos y pensaba en lo que debía hacer. ¿Debía proteger a Alejandro o escapar? Pero antes de que pudiera decidir, el ruido de la puerta hizo que todos se giraran. Un estruendo ensordecedor llenó la habitación y de repente otro grupo de hombres entró, esta vez con un aire decidido y miradas desafiantes. «¡Atrás!», gritó uno de ellos, apuntando con un arma hacia Javier. El caos se desató. Isabel no podía distinguir quién era quién. Las voces y los gritos se mezclaban en un eco aterrador. Isabel sintió un nudo en el estómago. Los hombres con armas estaban allí por una razón. Mientras intentaba comprender la magnitud del peligro que enfrentaban, una de las armas se disparó. El sonido fue como un choque sordo. Todo se detuvo por un segundo. El rostro de Javier se tornó pálido mientras retrocedía, pero no antes de que una gota de sangre manchara el suelo. «¡No!», gritó Alejandro, corriendo hacia su hermano. La escena parecía moverse en cámara lenta. Isabel, paralizada, vio el horror reflejado en los ojos de Alejandro. El tiempo se había congelado. «¡Esto es un error!», gritó uno de los hombres armados. Pero el miedo ya había tomado el control de la habitación. Isabel se preguntaba qué demonios estaba sucediendo. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué estaban atacando a Javier? ¿Y cuál era la conexión con Alejandro? «Quiero respuestas», dijo el hombre que había disparado. Su mirada era como un hacha lista para caer.
Y quiero saber qué sabías sobre esto, Javier. Fue como si una bomba hubiera estallado dentro de la sala. Isabel sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras de ese extraño resonaban en su mente. ¿Qué estaba escondiendo Javier? ¿Qué secretos se arrastraban bajo la superficie? Antes de que Javier pudiera responder, se oyó un sonido estruendoso, y un nuevo grupo de personas se abalanzó hacia ellos. Isabel no podía creer lo que veía. Su mente estaba al borde del colapso. Era una trampa. Un enfrentamiento que no habían previsto. «La pelea no es aquí», exclamó un hombre de cabello canoso, que parecía tener liderazgo entre los nuevos llegados. «Lleva esto afuera, ya». La autoridad en su voz era inconfundible. «No hieras a nadie más». El caos momentáneamente se detuvo mientras ambos grupos se miraban fijamente, y entonces, de la nada, alguien empezó a gritar desde la parte de atrás. «Isabel». Fue una voz familiar, una que la dejó helada. Era la voz de su exmarido, un hombre que había dejado en su pasado. «No te vayas». Isabel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué hacía él allí? La revelación impactó más que cualquier disparo. Había efectos colaterales para su secreto. Todo se conectaba y ella estaba en el centro. «¿Tú? ¿Aquí?», balbuceó mientras su mente intentaba comprender cómo todo había dado un giro tan dramático. «No se muevan», ordenó otra vez el hombre armado. Pero el sudor frío recorría la frente de Isabel. Estaba atrapada entre el caos y los secretos a flor de piel. El pasado aplastaba el presente. Y la verdad estaba a punto de salir, desatando un torbellino imposible de controlar. Con el rostro pálido, Isabel miró a Alejandro. «Esto no puede estar pasando», murmuró, mientras el manto de la confusión se cerraba a su alrededor. El pasado nunca había sido tan desolador. ¿Podrían ellos salir de esta locura? Todo estaba en juego. Y la única respuesta que tenía era una nube de preguntas. Mientras el silencio se instalaba, ella comprendió que el camino hacia la verdad podría acabar en una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Dónde estaba la salida? ¿Y qué haría con todo lo que debía revelar? En ese momento, la única certeza era la incertidumbre, y el eco de los secretos resonaba profundamente en su corazón. Isabel miraba a Alejandro, paralizada, mientras el caos estallaba a su alrededor. Los hombres armados gritaban y se movían como si la sala se hubiera convertido en un ring de batalla. Cada grito, cada disparo, la sacudía como si fueran balas directas a su corazón. La confusión reinaba. La tensión era un alambre al borde de romperse. Pero todo giraba alrededor de un solo hecho. No podía permitir que Alejandro se metiera en problemas. «Alejandro, sal de aquí», gritó Isabel, con la voz entrecortada. Pero él no la escuchaba. Estaba congelado, mirando a su hermano Javier, quien por fin había llegado para romper la calma que intentaban sostener. «¿Qué diablos has hecho?», preguntó Javier, su voz llena de rabia. Los hombres armados parecían más interesados en intimidar que en entender. Isabel podía ver la lucha interna en Alejandro. Su hermano era un rival peligroso, pero había un vínculo que no podían ignorar. En ese momento, el hombre que había disparado se volvió hacia Javier. «¿Dónde está el maletín? Sabemos que lo tienes». La amenaza colgó en el aire, un peso mortal. «Maletín, no tengo nada que ver con eso», respondió Javier, retrocediendo. Pero Isabel, en su confusión, empezó a hilarlas. «Palabras. ¿Un maletín?». Algo dentro de ella se encendió, como si una imagen le revelara un secreto hasta ahora oculto. Su memoria se fue a un garaje, hace años. Un maletín que su exmarido había dejado caer, algo que nunca debió ver. Un aliento se le escapó. ¿Podría ser lo mismo? ¿Sería ese maletín la clave de todo? «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Isabel, viendo cómo los hombres se movían nerviosos. Los gritos y el dolor la llenaban de desesperación. Pero las conexiones se creaban rápidamente. Y mientras lo hacían, un ruido estruendoso resonó desde el exterior de la mansión, como un trueno inminente de la tormenta que asolaba la ciudad. Luego, de repente, la puerta trasera se voló de sus goznes, y una figura apareció. Era su exmarido, Raúl, su mirada fría y decidida. Impactó como una bomba en la habitación. «Isabel, larga de aquí», gritó, acercándose con pasos firmes. El tiempo pareció detenerse. Isabel sintió que le temblaban las piernas. ¿Qué hacía él aquí? Cada mirada se hizo un túnel de preguntas y respuestas que se arremolinaban.
Raúl entrelazaba su camino hacia ella. Su postura desafiante iluminaba algo que había permanecido oscuro. ¿Has vuelto a entrar en este lío?, preguntó con desprecio. No soy yo quien se ha metido en líos, respondió Isabel, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. La tensión se pesado en el aire podía cortarse con un cuchillo. Raúl no estaba solo. Varios hombres de su entorno lo seguían. Sus rostros serían lo último que quisieran ver. ¿Sabes lo que hay ahí?, respondió Raúl, indicando con un movimiento de la mano. Los hombres con armas. Y también sabes que no puedes escapar. Las miradas se encontraron como si chocaran en un duelo, un enfrentamiento donde cada segundo contaba. Isabel sentía la presión, mientras todos esos secretos oscuros se arremolinaban. Su vida en ese momento se había vuelto un torbellino de traiciones y revelaciones. ¿De qué hablas?, demandó Javier, su voz rasposa con dolor sorpresa. La pregunta flotaba en el aire, una espada de doble filo lista para caer en cualquier momento. El sonido de la tormenta en el exterior se intensificaba, mientras Raúl se acercaba más. Lo que sea que hayas ocultado está a punto de salir a la luz, dijo, y el horror resonó en su tono. Esa maleta tiene más que secretos, tiene la respuesta a tu dolor. Isabel se sintió desfallecer. El vínculo que había mantenido su vida junta a la de Alejandro, y todos sus esfuerzos por ocultar su verdad, estaban a la vista. ¿Era posible que su pasado, su culpa, se uniera ahora con el presente? ¿Podría la verdad que tanto había temido abrir sus puertas? El caos aumentó al punto de que las voces se convirtieron en un eco ensordecedor. Un hombre apuntó con su arma hacia Javier, e Isabel gritó, «¡No!». Pero la advertencia llegó demasiado tarde. En el estruendo de un segundo disparo, la situación se tornó completamente inevitable. La herida de la traición y el dolor explotaron en plena luz, y el impacto hizo que los cuerpos se tambalearan. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, y cuando el polvo se asentó, algo inusitado acompañaba la escena. Isabel miró con horror, y en un instante supo que la verdad ya no sería la misma. Un giro devastador, una revelación, y todo lo que creía saber estalló como cristal roto. El silencio llenó la habitación, cada rostro paralizado por la incredulidad. Isabel sabía que no había vuelta atrás. El maletín, su exmarido, los secretos destilados en la sala vibrante de tensión. Cada uno era una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a desvelarse. Mientras la confusión reinaba, se dio cuenta de que el juego estaba cambiando, y lo que sería el resultado final ya era una pregunta sin respuesta. Isabel miró a Alejandro, paralizada, mientras el caos estallaba a su alrededor. Los hombres armados gritaban y se movían, como si la sala se hubiera convertido en un ring de batalla. El aire estaba cargado de terror y desesperación, y cada grito parecía resonar en sus entrañas. No podía dejar que Alejandro se metiera en problemas. No otra vez. «Alejandro, sal de aquí», gritó, la voz temblándole, pero él no respondía. Estaba atrapado en la mirada de su hermano Javier, quien parecía preparado para desatar cualquier cosa. «¿Qué diablos has hecho?», exigió Javier, su tono cargado de rabia, mientras su mirada se encarnizaba con el hermano. Los hombres armados parecían más enfocados en intimidar que en entender la situación en la que todos estaban. Isabel quería gritar, aclarar el lío, pero el pánico la dominaba. «Maletín, no tengo nada que ver con eso». Javier retrocedió, como si la agresión de sus hombres se pudiera evitar por su negación. Pero Isabel recordaba. ¿Un maletín? Una comprensión súbita la golpeó como un rayo. La imagen de un viejo maletín, algo que había pasado desapercibido, comenzó a tomar forma en su mente. Podría estar relacionado, tal vez, con las decisiones que llevaron a su mundo al borde del abismo. Sin embargo, no había tiempo para divagar. «Nadie se mueva», gritó uno de los hombres armados, y el caos se congeló en un instante de morbo aterrador. Isabel vio cómo el silencio se tragaba los gritos. Pero luego, la voz de su exmarido, Raúl, rompió la tensión cortante como un cuchillo afilado. «Isabel». Su voz la heló. Ella se dio la vuelta. Sus ojos se expandieron. «No te vayas». Raúl avanzaba, una mezcla de determinación y furia surcando su rostro cansado. «Te dije que esto no es para ti». «¿Haces aquí?». La pregunta brotó, casi un lamento, mientras su corazón se tambaleaba. La habitación estaba llena de sorpresas, cada vez más pesada. «Tú sabes lo que hay ahí»,
Raúl interrumpió, señalando a los hombres armados y sus ojos brillantes. No puedes escapar de esto, no puedes. Isabel sintió que sus rodillas flaqueaban. Todas las decisiones pasadas estaban chocando en un caos ensordecedor. Raúl, no es lo que piensas. Intentó protestar, pero él no la escuchaba. ¿Y quién es este? Javier cuestionó, parándose entre ellos como un muro. La atmósfera cargada se volvió más pesada. Cada segundo marcaba el aumento de la tensión. ¿Raúl, tu exmarido? ¿Es por eso que estás aquí, Isabel? Javier lanzó la pregunta, y el tono de su voz se tornó peligroso. Isabel sintió que el mundo se desvanecía. No sé qué está pasando, tartamudeó, sintiendo el glaciar de la verdad aplastándola. Pero hay más de lo que está pasando. El maletín podría tener respuestas. Y en ese giro, un disparo hizo eco, interrumpiendo una existencia. El tiempo pareció detenerse. «No», gritó Alejandro, la desesperación mostrada en cada línea de su cara, mientras corría hacia Javier. Pero fue demasiado tarde. Javier cayó al suelo, el horror grabado en su rostro. «Esto es un error», fue lo último que alcanzó a pronunciar antes de que el caos estallara. Gritos llenaron la habitación y el hombre que disparó retrocedió, su rostro en estado de choque. Isabel sintió que se le congelaba la sangre en las venas. En un instante, la vida que había intentado construir, los secretos que había mantenido, todo se desmoronaba. «No, no, no». Atrapada en el ojo de la tormenta, se alejaba de la cama de secretos. Los ecos del pasado fustigaban su mente. Mientras todos gritaban, alguien más irrumpió por la puerta trasera. Un nuevo grupo de hombres llegó corriendo, tan rápido que parecían sombras. «¡Atrás!», gritó uno, exigiendo silencio. Isabel miró, confundida. ¿Quiénes eran ellos ahora? Ella sintió que el mundo se desmoronaba. La verdad que había contenido estaba a punto de salir. Pero en ese momento, un giro aún más oscuro se desveló. «¡Isabel!». La voz resonaba detrás de la multitud. Era una voz familiar, desgarradora. Era su hija, una figura que por años había creído perdida. La habitación entera se sumió en un silencio abismal. ¿Cómo era posible? Isabel sintió que se le caía el pecho. Remolinos de emociones arremolinándose. Opuesto, la mirada de su hija era intensa, directa. «¡Ayúdame!», gritó. Todo se detuvo. Cada rostro se volvió hacia ella. Shock y confusión bailando en los instantes. Isabel estaba atrapada entre dos mundos. Dos pasados que nunca debían entrelazarse. ¿Qué haría? ¿Qué estaba realmente ocurriendo? Las respuestas estaban dentro de ella, pero el tiempo se escapaba. El horror, el amor, el temor, todo era una vorágine que amenazaba con consumirla. Y la única certeza era que debía actuar, y rápido. Isabel miró a Alejandro congelada. El caos a su alrededor era como un eco estruendoso, y cada grito retumbaba en sus oídos. La figura de su hija estaba allí, como un espectro familiar, pero la realidad la golpeaba con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser que su hija, a quien había creído perdida para siempre, estuviese justo frente a ella, en medio de esta locura? «Ayúdame, mamá», gritó la niña, su voz resonando con desesperación. Isabel no podía dejar que su hija estuviera en peligro. Con cada segundo que pasaba, las tensiones aumentaban. La mirada de Raúl la atravesaba. Él no debía estar aquí, y menos en esta situación. «Isabel», la voz de Raúl, grave y autoritaria, rompió el frágil de sus pensamientos. «Escapa mientras puedas». Pero ¿cómo? Cada salida parecía bloqueada, cada posible camino hacia la libertad se desvanecía. Todo estaba colapsando. Isabel se sintió atrapada entre dos mundos. Raúl, otra vez, el hombre que había dejado atrás, y su hija, la razón de cada decisión. «Sálvate, no me quiero perderte otra vez». La voz de su hija rasguñaba su corazón. Isabel se volvió hacia ella, y lo que vio hizo que su estómago se retorciera. La niña estaba cubierta de polvo y lágrimas, con una expresión de terror que hacía que la sangre se le helara. «¿Qué te pasa? ¿Quién te hizo esto?», preguntó, su voz temblando. Justo en ese instante, el caos se transformó en un grito ensordecedor. Uno de los hombres armados, confundido y asustado, disparó su arma al aire. Un trueno. El eco resonó, y todos, por un momento, se quedaron paralizados. «¡No se muevan!». La voz retumbó en las paredes, llenando el aire de tensión. Isabel podía ver a Alejandro a su lado, tembloroso, sus ojos entrecerrados como si intentara absorber la locura. La conexión entre ellos parecía hacer estallar la habitación.
como si un cable hubiera sido cortado. ¿Qué significa esto? Javier, aún en el suelo, se sentía más vulnerable que nunca. La mirada de incredulidad se mezclaba con el dolor de su familia. ¿Por qué estás aquí, Raúl? Un destello de furia iluminó el rostro de Raúl. Este lugar no es seguro para ninguno de ustedes. Isabel, escarba en tus recuerdos y recuerda la maleta. Las palabras se lanzaron al aire, intensas y cargadas de significado. Isabel sintió que el aire se le escapaba. La maleta. Ese maletín que había estado olvidado en un rincón de su mente se volvía central en todo. ¿Qué tiene que ver la maleta con esto?, preguntó, y su voz salió como un susurro. De repente, un hombre del grupo de Raúl hizo un gesto, y con un movimiento rápido, destapó la maleta que llevaba. Esto. Es lo que quieres, Javier. Aquí están los secretos que han atormentado a tu familia. De repente, el cuero desgastado de la maleta se abrió, y el contenido se esparció por el suelo. Documentos, fotos y un antiguo reloj. La sala quedó en un silencio atónito. Isabel se agachó, su corazón latiendo cada vez más rápido mientras revisaba el contenido. Fotos de ella, de su hija, del pasado que había hecho todo tan difícil. Esto no puede estar pasando, murmuró, sintiendo que el mundo se deshacía. Es un testamento de lo que ha ocurrido, dijo Raúl con amargura. Nosotros estuvimos ahí, y tú lo sabes, Isabel, y toda esta locura, la maldita venganza, gira alrededor de lo que hiciste. ¡Zas! Una verdad explosiva. Pasado y presente se enredaban en una red amenazante. Isabel se dio cuenta de que la maleta no solo traía recuerdos, sino el peso del secreto que había llevado durante años. No. Sus palabras se detuvieron. Javier levantó la vista, lleno de furia. ¿Qué hiciste, Isabel? ¿Qué sabes? La mirada de todos se centró en ella con un tipo de urgencia que era casi dolorosa. Las palabras se ahogaron en su boca. ¿Podría contarles toda la verdad? ¿Revelar lo que había estado ocultando sobre el accidente? La conexión en la habitación se hizo palpable. Antes de que pudiera responder, un ruido atronador estalló desde el exterior de la casa. Puertas derribadas, gritos lejanos. ¿Ellos vienen?, le gritó un hombre, desatando el caos. Nos están buscando. El momento se volvió aún más frenético, mientras la habitación se arremolinaba en una tempestad de pánico. Isabel miró a su hija, luego a Alejandro y finalmente a Raúl. Las líneas entre ellos se dibujaban con claridad afilada. ¿Sería esta la última oportunidad para esclarecer el horror que había estado cernido sobre ellos? Los rostros alrededor estaban llenos de miedo, pero también había un destello de determinación. Isabel sintió que el peso de la verdad la empujaba hacia adelante. No puedo quedarme callada, pensó. Es hora de enfrentar lo que oculté, pero justo cuando sus ojos se encontraban, una sombra oscura apareció en la entrada, capturando toda la atención. Fue un momento de suspenso, donde el aire se volvió irrespirable. Isabel sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. ¿Podrían ellos enfrentar la realidad que se avecinaba? ¿O era demasiado tarde? La incertidumbre flotaba en el aire mientras se preparaban para lo que estaba por venir. La pregunta quedó atrapada. ¿Serían capaces de dejar atrás el pasado y liberarse de sus sombras? Isabel miró a Alejandro, paralizada mientras el caos estallaba a su alrededor. La figura de su hija estaba allí, más viva que nunca, pero el horror de la situación la mantenía atrapada. «Ayúdame, mamá», gritó la niña, con una desesperación que atravesaba el corazón de Isabel como un cuchillo. Las luces estaban apagadas, el aire era denso, cada segundo se volvía interminable. Isabel, la voz de Raúl, su exmarido, era como un eco en la penumbra. «Tienes que irte ahora». Pero ¿cómo podía irse dejando a su hija atrás? La angustia brillaba en los ojos de Alejandro, y podía sentir su pulso acelerado. «No lo puedo dejar, Raúl», respondió, su voz apenas un susurro. «Ella no está segura aquí», insistió Raúl, avanzando hacia ella. La tensión en la habitación crecía, como un resorte a punto de romperse. Isabel quería gritar, quería aclarar todo, pero las palabras se atoraban en su garganta. «Sálvate, no me quiero perderte otra vez», rogó su hija. Sus ojos grandes y suplicantes eran más dolorosos de lo que Isabel podía soportar. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en la entrada. La puerta se hizo añicos, y la figura oscura que apareció a través del humo era inconfundible. Era Javier, el hermano de Alejandro, cuya presencia exudaba peligro. «No se muevan», gritó, apuntando su arma, su mirada fija en Alejandro.
Isabel sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había estado ocultando, todo lo que temía podría salir a la luz en cualquier segundo. Javier no estaba solo. Con él venían hombres armados, su cara firme y decidida. Isabel se dio cuenta de que el juego había cambiado de nuevo. «Lo que está pasando aquí es un error, Javier», dijo Alejandro. Pero había enojo en su voz. Un enojo que provocó que Isabel se tensara. ¿Un error? Javier se rió con amargura. «No hay nada de error en esto. He venido a dar respuestas». Generalmente siempre había una rabia bajo la superficie en Javier, pero esta vez parecía irrefrenable. «Alejandro, corre», gritó Isabel, y la urgencia en su voz hizo que él la mirara a los ojos por un segundo. Pero eso fue suficiente para que Javier empujara un botón en su reloj y... Los hombres comenzaron a moverse. De repente el sonido de sirenas llenó el aire, como un grito de advertencia. Isabel se dio cuenta de que no estaban solos. Eran más de lo que pensaban. La realidad se volvía más oscura. «Esto acaba de volverse real, chicos», dijo uno de los hombres de Javier, su voz llena de satisfacción. «Quien esté aquí en este lugar ya no puede salir». Todo comenzó a desmoronarse. El dolor de la vida de Isabel se transformó en un torbellino de secretos. La maleta, Raúl, los hombres armados, todo estaba conectado. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, mientras la adrenalina la atravesaba como un fogonazo. «¿Qué sabes, Isabel?». La voz de Javier sonaba en su mente, y en un instante una imagen le atravesó la mente como un relámpago, el maletín. La verdad guardada en su interior podría traer una ola de respuestas, pero también podría abrir una caja de Pandora. Eran secretos devastadores que podrían cambiarlo todo. «Fue él», murmuró, y antes de que pudiera continuar el sonido de un disparo rompió el aire. Todo se detuvo. El cuerpo de Javier se desplomó al suelo, el rostro en un rictus de sorpresa. Isabel sintió que el mundo se detenía. «Javier», gritó Alejandro, arrodillándose junto a su hermano. Isabel vio el horror en sus ojos, el mismo que había visto cuando era niña, el horror de perder a alguien que amaba. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Raúl, el exmarido, se encontraba al lado de Javier, su rostro frío como el hielo. «No hay vuelta atrás», dijo con un tono sombrío. Fue entonces cuando Isabel se dio cuenta de que Raúl había disparado. «¿Qué has hecho?», ladró Isabel, angustiada. Raúl, en su estado de nervios, no le prestó atención, concentrado en la escena ante él. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», respondió, una sombra de desdén cruzando su cara. Las sirenas afuera se acercaban y la tensión crecía. Javier estaba herido, pero aún vivo. Isabel sintió una urgencia, una necesidad de hacer lo correcto. Nació en su interior la pregunta: «¿Qué haré ahora?». Las piezas estaban cayendo. El secreto que había estado a punto de revelar, la confusión en sus lazos familiares. Todo ahora quedaba pequeño, en comparación al caos que se acercaba. Mientras Raúl miraba su pasado y Javier su futuro, Isabel sintió que el peso de la verdad la empujaba hacia adelante. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué secretos están enterrados? Y en ese momento, su instinto le dijo que el destino de todos dependía de una decisión inminente. Pero la angustia y la incertidumbre se apoderaron de ella. ¿Serían ellos capaces de descubrir la totalidad del camino antes de que la tormenta se desatara? La pregunta quedó flotando como una nube de tormenta, y el desenlace era incierto. Isabel miró a Alejandro, paralizada, mientras el caos estallaba a su alrededor. La figura de su hija estaba allí, más viva que nunca, pero el horror de la situación la mantenía atrapada. «Ayúdame, mamá», gritó la niña, con una desesperación que atravesaba el corazón de Isabel como un cuchillo. Las luces estaban apagadas, el aire era denso, y cada segundo se volvía interminable. «Isabel», la voz de Raúl, su exmarido, era como un eco en la penumbra. «Tienes que irte, ahora». Pero ¿cómo podía irse dejando a su hija atrás? La angustia brillaba en los ojos de Alejandro, y podía sentir su pulso acelerado. «No lo puedo dejar, Raúl», respondió, su voz apenas un susurro. «Sálvate, no me quiero perderte otra vez», rogó su hija. Sus ojos grandes y suplicantes eran más dolorosos de lo que Isabel podía soportar. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en la entrada. La puerta se hizo añicos, y la figura oscura que apareció a través del humo era inconfundible. Era Javier,
el hermano de Alejandro, cuya presencia exudaba peligro. «No se muevan», gritó, apuntando su arma, su mirada fija en Alejandro. Isabel sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había estado ocultando, todo lo que temía podría salir a la luz en cualquier segundo. Javier no estaba solo. Con él venían hombres armados, su cara firme y decidida. Isabel se dio cuenta de que el juego había cambiado. «Lo que está pasando aquí es un error, Javier», dijo Alejandro. Pero había enojo en su voz. Un enojo que provocó que Isabel se tensara. «¿Un error?» Javier se rió con amargura. «No hay nada de error en esto. He venido a dar respuestas». Generalmente siempre había una rabia bajo la superficie en Javier. Pero esta vez parecía irrefrenable. «Alejandro, corre», gritó Isabel, y la urgencia en su voz hizo que él la mirara a los ojos por un segundo. Pero eso fue suficiente para que Javier empujara un botón en su reloj, y los hombres comenzaron a moverse. De repente, el sonido de sirenas llenó el aire, como un grito de advertencia. Isabel se dio cuenta de que no estaban solos. Eran más de lo que pensaban. La realidad se volvía más oscura. «Esto acaba de volverse real, chicos», dijo uno de los hombres de Javier, su voz llena de satisfacción. «Quien esté aquí en este lugar ya no puede salir». Todo empezó a desmoronarse. El dolor de la vida de Isabel se transformó en un torbellino de secretos. La maleta, Raúl, los hombres armados, todo estaba conectado. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, mientras la adrenalina la atravesaba como un fogonazo. «¿Qué sabes, Isabel?», la voz de Javier sonaba en su mente. Y en un instante, una imagen le atravesó la mente como un relámpago. El maletín. La verdad guardada en su interior podría traer una ola de respuestas, pero también podría abrir una caja de Pandora. Eran secretos devastadores que podrían cambiarlo todo. «Fue él», murmuró. Y antes de que pudiera continuar, el sonido de un disparo rompió el aire. Todo se detuvo. El cuerpo de Javier se desplomó al suelo, el rostro en un rictus de sorpresa. Isabel sintió que el mundo se detenía. «Javier», gritó Alejandro, arrodillándose junto a su hermano. Isabel vio el horror en sus ojos, el mismo que había visto cuando era niña, el horror de perder a alguien que amaba. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Raúl, el exmarido, se encontraba al lado de Javier, su rostro frío como el hielo. «No hay vuelta atrás», dijo con un tono sombrío. Fue entonces cuando Isabel se dio cuenta de que Raúl había disparado. «¿Qué has hecho?», ladró Isabel, angustiada. Raúl, en su estado de nervios, no le prestó atención, concentrado en la escena ante él. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», respondió, una sombra de desdén cruzando su cara. Las sirenas afuera se acercaban, y la tensión crecía. Javier estaba herido pero aún vivo. Isabel sintió una urgencia, una necesidad de hacer lo correcto. Nació en su interior la pregunta: «¿Qué haré ahora?». Las piezas estaban cayendo, el secreto que había estado a punto de revelar, la confusión en sus lazos familiares, todo, ahora quedaba pequeño en comparación al caos que se acercaba. Mientras Raúl miraba su pasado, y Javier su futuro, Isabel sintió que el peso de la verdad la empujaba hacia adelante. «¿Qué más hay aquí? ¿Qué secretos están enterrados?». Y en ese momento su instinto le dijo que el destino de todos dependía de una decisión inminente. Pero la angustia y la incertidumbre se apoderaron de ella. ¿Serían ellos capaces de descubrir la totalidad del camino antes de que la tormenta se desatara? La pregunta quedó flotando como una nube de tormenta, y el desenlace era incierto. De repente, el haz de luz de una linterna rompió la oscuridad, iluminando la escena. Un hombre, alto y enérgico, apareció en la puerta. «Detengan esto ahora mismo». Su voz resonó con autoridad. «Soy de la policía. No se muevan hasta que yo lo diga». Isabel sintió un alivio, pero también miedo. ¿Quién era ese hombre? Con un gesto rápido, forcó la entrada. «Javier, estás rodeado. Suelta el arma y concede la rendición», exigió. Pero fue entonces cuando algo aún más inesperado sucedió. Javier, aunque herido, logró levantarse con una sonrisa. «No creas que esto se va a solucionar con un juego de policías», dijo, como si estuviera esperando este momento. «¿Acaso no te acuerdas de mí, Samuel?». El agente se detuvo. Su rostro reflejaba una comprensión que heló a Isabel. «No, no puede ser», murmuró. Isabel se sintió abrumada. ¿Qué estaba sucediendo? El hombre,
que había llegado para salvarlos, había sido, en realidad, parte del mismo juego que habían estado intentando escapar. El caos de ahora adquiría un nuevo nivel de intriga y miedo. Las sirenas seguían sonando, pero la verdad, recién revelada, hizo que Isabel temblara. El juego estaba lejos de haber terminado, y cada uno de ellos por fin tendría que enfrentarse no solo a las balas, sino a sus propios secretos. La escena se volvió un laberinto sin salida. ¿Podría Isabel salvar a su hija, a Alejandro, y a sí misma antes de que todo cayera por el abismo? Isabel sintió que el aire se congelaba a su alrededor. La abrupta irrupción del oficial de policía había cambiado el rumbo de todo, pero la tragedia ya había desatado sus alas. «No se muevan». Su voz resonaba con la autoridad de un trueno, pero el caos en la sala era incontrolable. Javier y Raúl, heridos y enrocan como dos titanes en combate, no parecían dispuestos a rendirse. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Isabel pudo escuchar los latidos agitados de su propio corazón, mientras su mirada buscaba la de su hija, quien temblaba detrás de ella. «Mamá». La súplica de la niña empujó a Isabel a actuar. No podía permitir que esta locura se eternizara. No nuevamente. El hombre de la policía insistía. «Suéltense las armas». El sudor corría por la frente de Javier, y sus ojos destilaban furia y dolor. «Nunca entenderás lo que estamos haciendo, Samuel», respondió, con un tono que resonaba tanto de rabia como de desesperación. «Esto termina ahora», gritó el oficial, y su mano se llevó a la pistola. Isabel sintió el nudo en su pecho afianzarse. Todo lo que había ocultado, todo lo que había temido, se manifestaba frente a sus ojos. Era el momento de revelar la verdad. «Javier, detente, no sabes lo que estás haciendo». La voz de Isabel era ahora un grito feroz helado por el miedo. «La maleta. Es lo que has estado buscando. Es el verdadero misterio aquí». Los ojos de todos se volvieron hacia ella. La confusión flotaba en el aire, y aunque Raúl había disparado, la adrenalina se arremolinaba con cada palabra que salía de sus labios. La tensión era palpable. Isabel continuó. «Tu hermano, no todo es como piensas. Hay secretos más oscuros que nos han atormentado». A medida que hablaba, su voz se agudizaba, la verdad fluyendo como un torrente. De repente, un grito desgarrador cortó la tensión. «Mamá». La desesperación de su hija resquebrajó el frágil momento de revelación. Isabel, llenándose de valor, dio un paso hacia Javier. «Dame una oportunidad. Podemos solucionarlo. Solo quiero proteger a mi hija». «Y a todos los que están aquí. Esta guerra, esta venganza, ya ha tomado demasiado». Javier se quedó pasmado. Su mirada destelló ante las palabras de Isabel. La atmósfera se cargaba de electricidad. Podría ser el último hilo que los uniera. «¿Qué tienes que decirme?». Preguntas brotaron de sus labios mientras se movía con incertidumbre. Como en una olimpiada de emociones, Isabel estiró su mano, temblorosa, hacia la maleta que aún yacía en el suelo. «Hay algo detrás que arrastra todo esto, un secreto, la razón de tu odio y tu dolor. Te mostré mi sufrimiento, ahora escúchame». Raúl entonces miró a Javier, y dentro del caos exhaló. «Tal vez deberías escucharla. Siempre ha habido más en esto de lo que creímos». Javier buscó la mirada de su hermano, una chispa de esperanza. Se encendía en medio de la tormenta. «¿Qué dices?». La pregunta era sincera. El hermano rasgado, la familia enredada en un juego de odios. Isabel, sintiendo que la historia del pasado resonaba en sus palabras, empujó la maleta hacia Javier. «Este maletín hay respuestas. Antes de que tomes decisiones de vida o muerte, conoce la verdad». Mientras Javier se agachaba para abrirla, un estallido resonó en la entrada. La segunda ola de la policía había llegado. «¡Al suelo!», gritaron. La adrenalina pasó a todos. Sin embargo, esta vez era diferente. La furia se apaciguó. «No hay tiempo», exclamó el agente. «Todos deben salir de aquí. Es imposible controlar la situación». Isabel sintió el sudor en su frente. Era el momento de la verdad. Las luces de la policía iluminaron la habitación por dentro. Al instante, los gritos se convirtieron en murmullos. Javier, con el maletín en la mano, miró a su hermano. «Quizás debemos detenernos y considerar esto solo esta vez». Isabel pudo sentir que la carga se aligeraba. Detrás de él, su hija, todavía temblando, se aferró a su pierna y miró esperanzada. «¿Estás bien, mamá?», preguntó, y por primera vez, Isabel sonrió. «Todo estará bien, amor»,
le susurró. Con el caos aún alrededor, sintió que el poder de sanar podría alzarse sobre la tristeza. Todo se alineaba. Los secretos finalmente podían llevar a la reconciliación. Ambos hermanos, con dolor y confusión, comenzaron a caminar hacia la policía, dispuestos a enfrentar la verdad. Isabel supo que era el efecto dominó que tanto había temido. Las piezas encajaban, y aunque el camino hacia adelante podría ser arduo, un nuevo amanecer se asomaba tras el horror vivido. Mientras la luz se derramaba en la habitación, Isabel comprendió que el pasado siempre moldearía su vida, pero que la verdad y el perdón podrían iluminar el camino hacia la redención. Y ahora, lector, este es el momento de interactuar. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen llenas de sorpresas y giros inesperados. Dale un poderoso like que alimenta el algoritmo y permite que más personas se unan a esta comunidad. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta increíble historia. Tu apoyo es lo que hace la diferencia.